capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Papá, te doy gracias por estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por librarnos de todo malo, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todas las cosas abundantes, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por la oportunidad de dirigirme en esta mañana a tu pueblo, Señor, para poder soltar tu palabra. Gracias porque tú eres el que hace posible todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 1, versículo 26. Si alguien es tan amable, se pone de pie, por favor, y lo lee. Versículo 26 hasta el 30 por lo menos. Alguien que tenga una voz así audible. ¿Lo tuvimos, por favor? 26 al 30. Sí. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje a una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Usted dirá, pastor, ¿qué es lo que quieres compartirnos a través de esta palabra? Me llama la atención lo que el ángel le dice a María. Le dice bendecida y muy favorecida. Quiero hablarles esta mañana un poco acerca de los cambios. Los cambios no nos agradan a nadie. Solemos tomar costumbres en nuestro estilo de vivir, nuestra forma de vivir, como nos gusta siempre sentarnos en el mismo lugar, comer las mismas cosas, juntarnos con la misma gente. Y a veces a nadie le gustan los cambios, porque los cambios siempre nos desestabilizan. Pero yo puedo ver que todo cambio que viene de la voluntad de Dios siempre es para hacernos crecer y para darnos algo mucho mejor. Mi pregunta en esta mañana: ¿cuántos están abiertos al cambio que Dios quiera traernos en este tiempo? Basándonos en esta historia, vemos que una mujercita, una virgen de Israel que había tenido sueños de casarse como cualquier doncella, que a una cierta edad conoce a un varón, conoce a un hombre y determina planificar su vida, determina crear su hogar, su familia. Y de pronto, cuando estaba acostumbrada, según las costumbres de las doncellas judías, estaba ataviándose, ya todo el mundo conocía quién era su prometido. De pronto llega Dios con un cambio tan rotundo a su vida que la desestabiliza por completo y la deja un poco, como decir, la deja ante la difamación de la gente, ante la crítica y ante tantas otras cosas que conlleva el no entender a veces los cambios que Dios trae en nuestra vida. Quiero parar por unos instantes para hacerles entender que no siempre vas a entender lo que Dios va a hacer contigo. Repito esta palabra: no siempre vas a entender lo que Dios va a hacer contigo, pero tienes que estar dispuesto al cambio. Diga conmigo: tengo que estar dispuesto al cambio. A ver, mira, otra de las cosas que vamos a aprender en esta mañana es que no puedes explicar todo lo de Dios a la gente, porque la gente no te va a entender. Porque no todo el mundo es tan espiritual para poder entender algo tan ilógico como Dios trabaja. Entonces, basándonos en el primer punto de que no vamos a entender lo que Dios hace con nosotros, es lo que le pasó a la Virgen María. La Virgen María estaba tan campante, prometida, conocía a su prima Elizabeth y había entre ellos alegría porque tenían una buena amistad y una buena relación. Pero dice que de pronto el ángel del Señor se le aparece y le dice:
bendecida y favorecida. Algo de lo que yo descubrí en esta parte de las Escrituras es que Dios, siempre que va a producir un cambio en nosotros, también va a traer tranquilidad. Hello. Ahora, también vas a provocar que todo el mundo se altere a tu alrededor, pero tú, sin embargo, vas a estar tranquilo. Hello. Levante sus brazos y diga conmigo: cuando Dios me habla, Él me dará la tranquilidad, aunque el mundo alrededor mío esté embravecido. Dios le da seguridad y le dice bendecida y favorecida. O sea, lo que le está diciendo el ángel: donde te voy a meter, hacia donde te voy a llevar, lo que voy a hacer contigo, no te preocupes, porque yo tengo el control de todo eso, y tú vas a salir bien de este asunto y vas a tener éxito en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Ahora, me gusta esto porque la Biblia nos dice, y es importante, que Pablo dice que estamos bendecidos porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche esto. En pocas palabras, Pablo dice que estamos arriba de todas las cosas y no debajo. Entonces tú estás arriba de todas las dificultades. Levante sus brazos y diga: yo estoy arriba de todas las dificultades, arriba de todos los problemas, arriba de las deudas, arriba de los enemigos. Y yo no necesito que nadie me levante, que nadie me apruebe, que nadie me reconozca. Yo necesito que Jesús me levante. ¿Cuándo necesitas que Jesús te levante? Si Jesús es el que está levantándote, el que te está promocionando, no te importe lo que el mundo pueda pensar acerca de ti. ¿Cuándo estás conmigo? Ahora, esta historia nos relata un suceso de una problemática cuando Dios determina hacer algo extraño con alguien. Entonces, Dios le dice bendecida y favorecida. Ella tiene paz consigo mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos ante un problema: la paz de Dios. Levante sus brazos y diga conmigo: necesito la paz de Dios. Necesitas la paz de Dios en medio de un conflicto que va a traer grandes consecuencias. Necesitas la paz de Dios. Pero cuando tú tienes la paz de Dios, sientes que lo que estás viviendo no es algo producido por tus impulsos o por una decisión tomada por ti mismo, sino que es la voluntad de Dios para tu vida. Tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Yo voy a tener paz en medio de las dificultades. Ahora, cuando llega José a la casa y le dice, después de que el ángel le suelta toda la noticia de lo que va a engendrar en su vientre y demás, y José llega y le cuenta lo que le había ocurrido. Ahora, ¿cómo se come este pastel, José? ¿Cómo José va a entender de que su mujer está embarazada si él no ha tenido relaciones sexuales con ella? Ahora, si tú, a veces el problema nuestro es que queremos explicarlo todo. Queremos dar explicaciones de todas las cosas. Y yo entendí por el Espíritu de Dios, y Dios me habló y me dijo: estate tranquilo. No tienes que dar explicaciones a nadie, porque no te van a entender. Y a veces, continuar nosotros buscamos explicarnos, más nos enredamos y más complicamos el asunto. Amén. Si lo que Dios te ha dicho es de Dios, estate tranquilo, porque el mismo Dios que te ha hablado a ti también hablará a los demás. Luego, cuando están conmigo. Entonces, ¿dónde quiero llevarlos? Que estemos tranquilos, iglesia. Que cuando Dios nos habla de cambios, lo que la gente puede de nuestro alrededor, y muchos mismos entre nosotros, porque José no era un extraño, sino era su prometido, quizás no lo entienden hoy, pero lo van a entender mañana. Entonces uno como que comienza a descansar en el Señor y dice: ok, yo no me preocupo, Dios, encárgate tú. Eso es lo que hizo la Virgen María. Entonces no entró en discusiones y se descansó en el Señor, y Dios se encargó de hablarle directamente a José a través de sueño y decirle que lo que su esposa o su prometida le había contado venía de parte de Dios. Entonces quiero decirles: no pretendas explicar, ni querer excusarte, ni querer, no hagan nada. Confía en el Señor Jesucristo, que Dios es el que se va a encargar de convencer a la gente que tenga que convencer, de decirle que lo que estamos viviendo, lo que está viendo, lo que te está ocurriendo es de parte de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Amén, amén. Entonces vamos a descansar en el Señor. Y cuando yo entendí esto por el Espíritu, yo pude descansar y decir: Señor, descanso en ti.
sabiendo que tú te vas a encargar de hacer el resto. Ahora escuche esto. Otra de las cosas que yo puedo ver, y es la siguiente. Puedo ver que cuando ya José lo entiende, caminan juntos y está con María, y aparece el niño Jesús ya, y usted conoce la historia, y nace en aquel pesebre en la ciudad de Belén. Note usted que hay otra cosa que me llama la atención, y es la siguiente. Me llama la atención que los judíos sabían dónde iba a nacer el Salvador. ¿Hello? Ahora llega Herodes y le pregunta a los sacerdotes y le dice: ¿dónde nacerá el Salvador? Y ellos le dicen: en Belén de Judea. ¿Hello? Parece, escuche esto. Cuando yo me paré a meditar en estas palabras, entendí cosas. Porque ellos sabían dónde nacería, pero sin embargo no fueron a adorarle. ¿Hello? ¿Está conmigo? Hay gente en tu vida que sabe mucho acerca de Dios, pero sin embargo nunca le adoran. ¿Hello? Entonces, con los tales no debes de perder el tiempo. ¿Hello? Hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que sabe muchas cosas, pero nunca adora al Dios que conocen solamente por el intelecto, pero no lo conocen de verdad. Porque un hombre o una mujer que conoce a Dios, lo que primero le nace en su corazón es el deseo de adorarla. Siempre vamos a estar rodeados de gente con entendimiento y conocimiento, pero no son adoradores. ¿Hello? Y no lo digo, escúcheme bien, de por nada, sino todo lo que yo recibo de parte de Dios, yo quiero compartirlos, para que nosotros seamos gente madura y sepamos que hay gente que va a tener mucho conocimiento, mucho entendimiento, que conocen la Biblia, que se la saben de pe a pa, pero sin embargo nunca tienen la actitud correcta que Dios está buscando, que dice la Biblia que Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuánto están conmigo? ¿Cuánto están conmigo? Entonces escuche esto. Una de las cosas, y esta prédica la he titulado de la siguiente manera: si hay comunión, digan conmigo, si hay comunión, tengo solución. Si hay comunión, tengo solución. Si hay comunión, tengo solución. ¿Cuántos quieren tener solución a todos sus problemas? Escuche esto: tienes que tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. La comunión es lo que nos revela la voluntad de Dios Padre. La voluntad, y lo puse en el Facebook esta mañana, meditando en esta palabra, la voluntad de Dios no es cómo tomar una decisión ante un asunto. La voluntad de Dios es mantener una buena relación, para que entonces con esa relación Él te guiará a tomar la solución correcta. Luego, repito esta palabra, la voluntad. Hay mucha gente que constantemente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. A mí todo el mundo me formula la misma pregunta: pastor, es que yo no termino de saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Si tú no terminas de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es porque tú no tienes relación con Él. La voluntad de Dios, vuelvo a repetir, no es una decisión por tomar, sino es una relación con Dios. ¿Hello? ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuántos quieren soluciones? Necesitas comunión con Dios. Necesitas comunión con Dios. Escuche esto con atención. Miren, una de las cosas que yo pude ver en las Escrituras hablando de comunión es lo siguiente. Miren, ¿cómo puede ser que cuando David toma el arca y la quiere llevar a Jerusalén, dice, siempre a mí me paré a pensar más que nunca en esto? Y a lo mejor ustedes han hecho alguna vez la misma pregunta: